Amados hermanos, ese día continuaremos con la segunda parte de nuestra predicación, el amor ágape, que es el amor divino de Dios y cómo este amor divino de Dios puede ser reflejado por nosotros a través de los amores humanos a nuestro prójimo, para amar correctamente a las personas tal como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ya vimos anteriormente que el amor ágape lo describe o está descrito por el apóstol Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu de Dios, y lo encontramos en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Ahí encontramos los 15 atributos de este amor. El día de hoy estudiaremos los siguientes 5 atributos del amor ágape, es decir, del 6 al 10, que son los siguientes. El sexto atributo, que es el amor no hace nada indebido. 7, no busca lo suyo. El octavo, no se irrita. Y el noveno, no guarda rencor. Y por último veremos en este día el 10, que se refiere a que no se goza de la injusticia. Bien, hermanos, comencemos en este día con el amor no hace nada indebido. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, fue invitado a una sinagoga para que predicara la palabra del Señor. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo allí sacó el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1, y lo leyó. Y es un versículo que habla acerca de la venida de un Mesías. Vayamos a leer Isaías 61, versículos del 1 al 2, que dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, versículos del 1 al 2. Hermanos, después de leer lo anterior, Jesús comenzó a enseñar que en él se estaba cumpliendo esta profecía. Y la gente, al escucharle, se sintió ofendida. Entonces Jesús respondió de esta manera. Lo podemos ver cómo respondió el Señor en Lucas, capítulo 4, en el versículo del 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 28 al 30. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, sin duda, inobjetablemente, como Dios y creador de todas las cosas, con todo el poder que nuestro Señor tenía, hubiera dejado perplejos a las personas si hubiera decidido hacer algo sobrenatural. Hubiera dejado perplejos a sus detractores, los pudo incluso, hermanos, haber desaparecido. Sin embargo, el Evangelio de Lucas narra cómo nuestro Señor Jesucristo sencillamente pasó en medio de ellos, ¿verdad? Nadie lo vio y siguió su camino. De esta manera, Jesús mostró su dignidad
y santidad majestuosa que distinguió su nobleza de la de cualquier otro hombre sobre la tierra. En su conducta, nuestro Señor Jesucristo mostró gracia, y gracia excepcional. El amor ágape, el cual es perfecto, siempre mantiene una conducta santa permanentemente. Amados hermanos, la expresión perfecta de este atributo del amor ágape para nosotros es reflejarlo teniendo una actitud intencional de hacer todo lo necesario para agradar a Dios siempre, con mente y corazón, sin mala intención, lo cual, por cierto, nos permite o nos permitirá tener una conducta santa en todo momento, fortalecidos en el Espíritu y en todas nuestras relaciones interpersonales, amando y sirviendo prudente y correctamente a cada persona presente a lo largo de nuestra vida. El séptimo atributo es que el amor no busca lo suyo. Hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo alimentó a los 5,000 al lado del mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, la Biblia dice que la gente quería hacerle rey. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dio la siguiente enseñanza que está contenida en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 15, que dice lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15. Hermanos, muchas cosas estuvieron al alcance de nuestro Señor Jesucristo, pero Él nunca trató de alcanzarlas para su propio beneficio. El amor, hermanos, no procura su propia posición o placer. El amor ágape de Dios solo tiene deseos santos. Una aplicación práctica de este atributo del amor ágape de Dios en nuestra vida cotidiana es reflejarlo mediante el servicio a los demás, principalmente y primeramente a nuestra propia familia, con amor filos, y después a la iglesia, a nuestros hermanos en la iglesia, con amor estorgos, sin buscar, hermanos, reconocimiento alguno, sin buscar un reconocimiento personal de los demás, ni buscar obtener a cambio un beneficio por hacerlo, sino que simplemente hacerlo para agradar a Dios. Es tener una actitud humilde siempre para servir eficaz y correctamente, como sirviendo a Cristo, cubriendo las necesidades de las demás personas físicas, materiales y espirituales. Veamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, en el versículo del 35 al 40, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en relación al servicio a los demás. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículos del 35 al 40. El octavo atributo o característica del amor ágape es que el amor nos irrita. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, hizo una asombrosa advertencia a Judas Iscariote un tiempo antes de su traición. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículos 70 al 71, y dice la palabra del Señor. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan 6, versículos del 70 al 71. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo eligió a Judas dentro de los 12 discípulos que habrían de seguirle. Jesús convivió con él. Convivió por él por largo tiempo, durante todo su ministerio, prácticamente los 3 años, y en ningún momento, amados hermanos, le mostró rencor por lo que él, Judas, habría de hacer. Incluso cuando llegó el momento en el que había de entregarle, Jesús le dijo estas últimas palabras a Judas, que las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, versículos 27. Hermanos, es verdaderamente increíble para la mente humana comprender este rasgo del amor ágape de Cristo, al no irritarse y mantener en todo momento la calma en esta situación tan complicada. Hermanos, el amor perfecto de Cristo no se irrita, porque Cristo tiene un temperamento santo. Un ejemplo práctico para nosotros poder reflejar este amor ágape que no se irrita a través de los amores humanos es tener siempre una actitud de mansedumbre, humildad y amabilidad frente a los demás. Es tener una actitud también humilde y amable frente a las dificultades naturales de las relaciones interpersonales y de los conflictos con los demás, tanto internamente en nuestra propia familia, amándoles correctamente con amor filos, así como con todos los demás hermanos, amándoles también correctamente con amor estorbos. El noveno atributo es que el amor no guarda rencor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no guardó rencor absolutamente con nadie. Incluso, fíjense bien, ni siquiera con sus propios hermanos, con los propios hermanos de su propia familia. Vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice la palabra: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo.
está fuera de sí, decían. Marcos 3, versículos 20 al 21. Los hermanos de Jesús no creían en él. Me refiero a sus medios hermanos. No creían en él. Incluso la incredulidad de sus hermanos se mostró durante todo el ministerio de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos de 2 al 5, dice la palabra: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7, versículos de 2 al 5. Amados hermanos, nuestro Señor no guardó rencor nunca con ninguno de los hermanos de su propia familia, lo cual ciertamente fue una prueba difícil para nuestro Señor. Nuestra memoria necesita ser santa, no guardar rencores a través del poder del Espíritu, según su ejemplo. La aplicación práctica de la característica de no guardar rencor, del amor ágape, a través de nuestros amores humanos a los demás, se refleja, queridos hermanos, en tener una actitud de pasar por alto las ofensas de los demás y perdonar siempre. Por ejemplo, si alguien habla mal de nosotros a nuestras espaldas, hay que perdonarles y no reprocharles nada. Primeramente, en nuestra familia, por medio del amor filos, y a los demás, por medio del amor estorgos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 21, dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículos 21. Queridos hermanos, concluyo con lo siguiente. El 10º atributo nos dice 1 Corintios 13, versículos de 4 al 7, es que el amor no se goza en la injusticia. Anás, quien era el sumo sacerdote de los judíos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, este sacerdote, hermanos, permitió un procedimiento deshonesto de venta de animales para los holocaustos o sacrificios en el patio del templo. Además, a los peregrinos que llegaban de otros países no se les permitía en el templo ofrendar en las monedas que ellos traían, es decir, en las monedas extranjeras, sino que solo se les permitía ofrendar en siclos judíos, que era la moneda común en Jerusalén. Este sacerdote Anás no se opuso terminantemente al corrupto sistema de cambio para estos judíos extranjeros. Nuestro Señor Jesucristo, lleno del celo del Señor, echó fuera del templo a los cambistas porque su amor perfecto no puede soportar la injusticia. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 2,
versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan 2, versículos del 13 al 17. Hermanos, el amor perfecto de Cristo no puede gozarse cuando la maldad está presente. El amor santo en Cristo echó fuera del templo a los cambistas porque estaban robando en la casa de su padre. La característica del amor ágape que Dios quiere que reflejemos a los demás por medio de nuestros amores humanos es santo. Jesús tenía una conciencia santa. La manera práctica de reflejar este amor, esta característica del amor ágape a los demás por medio de nuestros amores humanos, es tener una actitud de no juzgar a los demás, buscando tener de continuo una conciencia santa, primeramente con nuestros familiares más cercanos por medio del amor filos, y a las demás personas a través del amor estorgos. De esta manera estaremos enseñando la verdadera justicia de Dios, la cual nos manda a no juzgar a nadie, amados hermanos. De tal manera que en este día les animo a todos ustedes a reflexionar en estos atributos y expresiones concretas del amor ágape de Dios y su expresión a través de nuestros amores humanos, estorgos, filos y eros, especialmente con nuestro cónyuge, para amar correctamente a nuestro prójimo como el Señor nos manda hacerlo. Así, amados hermanos, estaremos reflejando a los demás destellos del amor ágape de Dios, evitando de esta manera enredos emocionales, juicios y complicaciones que no reflejan el amor de Dios y nos pueden meter en consecuencias graves de desobediencia en nuestra relación con los demás. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, 34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, versículo 34 al 35. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de su revelación en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, como ya lo mencionamos, el amor ágape, el amor perfecto de Dios, mediante el cual nos dejó testimonio de ello en los evangelios a través de su ministerio aquí en la tierra. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre Santo, te damos gracias en este tiempo por toda tu provisión y por todo tu cuidado de nuestras familias y de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes en este día venir a escuchar
tu santa palabra. Señor, concédenos entender y comprender el amor ágape que solamente proviene de ti, Señor. Concédenos entender que este amor solamente podemos reflejar destellos de este amor a través de nuestros amores humanos, para que de esta manera no nos hagamos falsas expectativas en nosotros y en las demás personas, tratando de reflejar un amor que no está en nosotros y que solamente proviene de ti. Señor, concédanos entender esta gran revelación que le das a tu pueblo a través de tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.